Hagamos con esta oración entonces. El verbo, en efecto, es quaerunt, ¿sí? Es una tercera persona del plural, del presente, en el modo indicativo de la voz activa. Fíjense que acá tenemos esta U, que me preguntaban hace un rato, es la U de un verbo de tercera conjugación, del verbo quaero, que significa buscar. Bien. Con este verbo en tercera persona del plural, ¿qué sujeto necesitamos? Sí. Claro. Sí, será tomo. ¿Perdón? Bueno, porque... Hay una llamada. Bueno. Digo, si el verbo está en tercera persona del plural, necesitamos o un nominativo plural o un sujeto compuesto. ¿Sí? Acá tenemos las dos cosas, de hecho. ¿Sí? Tenemos agricolae et capellae. Son dos sustantivos, ¿sí? En plural, en nominativo plural. Uno es masculino plural, porque es un oficio de varón. El otro es femenino, y es un diminutivo. ¿Sí? Son cabritas. Y son los dos núcleos del sujeto. Si al sujeto ustedes le quieren poner sujeto expreso, compuesto, no hay ningún problema. Pero tampoco hace falta, ¿no? Identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Bueno, se sobreentiende que si esto es sujeto y hay dos núcleos, claramente va a ser compuesto. Y si el predicado tiene un verbo que funciona como núcleo, es un predicado verbal simple. Digamos, eso se puede sobreentender, pero si lo quieren aclarar, no hay ningún problema. Bien, alicuando, cuando ustedes lo buscan en el diccionario, van a ver que es una palabra invariable, ¿sí? Figura como un adverbio, ¿sí? El diccionario, con las palabras invariables, recuerden que el diccionario utiliza estas abreviaturas. Adv para adverbio, pre para preposición, conj para conjunción. Estas abreviaturas son muy importantes porque determinan la clase de palabra. Entonces, si bien son las tres invariables, desde el punto de vista morfológico, son clases de palabras que se comportan de un modo distinto desde el punto de vista sintáctico. ¿Sí? Entonces, el adverbio, si modifica a un verbo, va a funcionar como un circunstancial, porque va a indicar una circunstancia de la acción. En este caso, la circunstancia es de tiempo. ¿Sí? Recuerden que la categoría sintáctica, la categoría funcional, es circunstancial, de tiempo, de modo, de lugar, etc. Son categorías de orden semántico, que en sentido estricto no deberían incorporarse en este análisis si es solo sintáctico, pero que bueno, el usus, la costumbre, hace que uno siempre aclare qué tipo de circunstancial es. Yo la única ventaja que le veo, si bien es digamos, no es necesario aclarar el tipo de circunstancial para la sintaxis, la ventaja que le veo es que resuelve o ayuda a la hora de la traducción, tener en cuenta el tipo de circunstancial. La preposición, sugiero por favor que silencien los micrófonos. Gracias. La preposición, recuerden que rige caso en latín. Que rija caso en latín significa que lo que viene después tiene que estar en un caso determinado. Y eso lo dice el diccionario. Y la conjunción, como et, obviamente, es un nexo coordinante que une dos elementos que están al mismo nivel sintáctico. ¿Sí? Esto es como un repaso de las clases de palabras invariables. Y por último tenemos el verbo quaero. Además el diccionario nos dice que es transitivo. Entonces necesitamos un objeto directo que complete el sentido del verbo. Y tenemos el acusativo umbram, ¿sí? Que a su vez es modificado por un genitivo, en arum, silvarum. O sea, tenemos un objeto directo que tiene un núcleo y un especificativo porque silvarum está en genitivo. De manera tal que la traducción queda los agricultores o los campesinos y las cabritas, alicuando, ¿sí? Cada tanto, buscan la sombra
de los bosques. ¿Alguna pregunta con esta oración? No. Perfecto. Vamos con la siguiente. Sí. Profe, ¿cómo dijo la traducción? Sí, los campesinos o los agricultores y las cabritas buscan cada tanto, de vez en cuando, esa es la traducción del adverbio, ¿no? Alicuando, la sombra de los bosques. Gracias. Bien, la segunda oración dice Quítara, poeta de Nimfis, de Isque, Canebat. Bien, acá tenemos sustantivos de segunda, de primera y un imperfecto. Bien, ¿cuál es el verbo? Canebat. El verbo es canebat, efectivamente, muy bien. Recuerden que este verbo viene del verbo cano, es un verbo de tercera conjugación, ¿sí? En este contexto, el verbo es intransitivo, es decir, que no lleva objeto directo. Si segmentamos, tenemos la deficiencia personal, el morfema de tiempo y modo y la vocal temática. Como la vocal de unión, cualquier cosa dije. Vocal de unión porque es un verbo de tercera. Sí. Como la vocal es de unión, es breve. No es larga. Y por ende se acentúa esta antepenúltima sílaba. ¿Sí? Canebat. La tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Bien. Este verbo, que está en tercera persona del singular, necesita un sustantivo en nominativo singular. Hay dos palabras que podrían estar en nominativo singular. ¿Cuáles son esas dos palabras? Quítara, poeta. Bien. Quítara y poeta. Ahora bien, recuerden que poeta acá hay una... no es diptongo es un falso diptongo en realidad, porque viene del griego, viene de poietés. Como viene de poietés, esta es una eta, y la eta es larga. Entonces, acá hay una diéresis, y esta E es larga, el acento cae acá, es poeta. Parece diptongo, pero no lo es. Puede ser poeta o quítara, efectivamente, porque las dos palabras terminan en A. Ahora, de estas dos palabras, por sentido, ¿cuál puede cantar, digamos? ¿Cuál puede realizar o ejecutar la acción de cantar? La acción de cantar. Claro, el verbo cano significa cantar. Sí. Poeta. Efectivamente. Entonces, el sujeto es por una cuestión semántica. Y entonces, quítara, ¿en qué caso está? Si no está en nominativo. Vocativo. Para que sea vocativo, debería estar el verbo en segunda persona. Por ahí el lector poner... No. Claro, es hablativo. ¿Sí? La disposición sintáctica no permite pensar en vocativo, ¿sí? Porque no está invocando a la cítara. Es el instrumento con el cual canta, ¿sí? Es un ablativo. Cuando tienen un ablativo sin preposición, lo primero que tienen que pensar
es en el valor instrumental, porque es el valor más frecuente, o el valor, digamos, de todos los valores que puede tener el ablativo, el que mayor índice de frecuencia presenta es el valor instrumental. Entonces, sugiero que acá digamos, ocurre esto que yo siempre digo, que digamos, el plano morfológico, el plano sintáctico y el semántico empiezan a interactuar. Entonces uno va postulando, aunque sea una traducción provisoria en la mente, para encontrar el sentido y en función de eso resolver que esto es un circunstancial de instrumento. ¿Sí? El poeta con la cítara cantaba. ¿Sí? Entonces, este ablativo está dentro del predicado. Fíjense que esto que puede ocurrir respecto de la disposición de las palabras en la oración. No siempre el sujeto va a estar al comienzo, puede estar al final, puede estar en el medio, ¿sí? Y que entonces nos quede, digamos, el predicado mutilado porque el sujeto. Sí. No escuché la pregunta. Si es que la hubo, no sé. Bueno, entonces, el verbo está en imperfecto y selecciona además otro complemento, en este caso un circunstancial, que se construye con de más ablativo. Yo lo que siempre les sugiero es buscar las preposiciones en el diccionario y leer bien la entrada de cada preposición. La preposición de tiene como dos valores, ¿sí? Se puede traducir por de o incluso desde, pero cuando implica un movimiento de arriba hacia abajo. Ese es como el primer sentido, el sentido, si se quiere, más arcaico, la primera acepción de la preposición, ¿sí? Es de, pero desde arriba hacia abajo, ¿sí? No sé, yo desde lo alto, ¿sí? del edificio. Decía que el verbo, ¿sí? Acá selecciona un complemento que está encabezado por una preposición. Esa preposición es la preposición de, que el diccionario les va a decir que es una preposición que rige ablativo. La preposición de puede tener básicamente dos usos, ¿sí? O dos valores. Primero, el primer sentido implica un movimiento de arriba hacia abajo, ¿sí? Como si yo digo, bueno, se tiró desde lo alto, ¿sí? Del edificio, ¿sí? Desde lo alto también se puede traducir para dar este matiz de arriba hacia abajo. Pero fíjense esto que pasa mucho en latín, cómo una preposición tiene un sentido o un valor tan específico y para poder replicarlo en castellano tenemos que apelar a toda esta frase perifrástica, como que abunda en palabras, lo que en latín con una sola preposición se resuelve. Este es uno de los valores. El otro de los valores es como encabezador de un circunstancial de tema. En ese contexto se traduce por sobre o acerca de, que es lo que aparece acá. En uno u otro caso, rige ablativo. Este ablativo es femenino plural. Ahora, deis. Es interesante, porque tenemos dos palabras. Tenemos deus y, masculino de segunda, y dea, deae, femenino de primera. Dios y diosa respectivamente. ¿Cuál de los dos es este? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Porque en principio el ablativo para primera y segunda declinación, el ablativo plural es el mismo, ¿no? Es enis. Pero hay una manera de desambiguar y tiene que ver con que dea en la primera declinación, esto después lo pueden revisar en la ficha de morfología, hace dativo y ablativo plural. Con ese cue que es i. No, este cue, claro, pero esto no es parte del caso, ¿eh?
El que es el nexo coordinante. Es como si acá hubiese un et, digamos. Ese es el que. Acá la desinencia es is. Lo que estoy diciendo es que digamos, cuando tenemos deis, tenemos que resolver si viene de deus, el masculino, o de dea, el femenino. Y la solución está en que dea, el femenino, hace ablativo plural en abus. ¿Sí? Utiliza una desinencia arcaica justamente para desambiguar respecto de la forma deis que adopta el masculino, teniendo en cuenta que primera y segunda declinación coinciden en el ablativo plural. ¿Sí? Hay sustantivos que tienen doblete en género femenino en primera y género masculino en segunda, como dea, deus, filia, filius, ¿sí? Que hacen esto. En la primera, el ablativo plural, para desambiguarlo respecto de su doblete masculino de la segunda, utilizan una desinencia arcaica. Entonces, este deis es el masculino. La traducción queda: el poeta cantaba con la cítara acerca de ninfas y dioses. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Bien, decía. Con este problema de conexión me pierdo. Dije la traducción, ¿no? ¿Se llegó a escuchar? ¿O la repito? ¿Se me escucha? La traducción no se llegó a escuchar. Dice, el poeta cantaba con la cítara acerca de ninfas y dioses. Sí, eso es lo que dice la traducción. ¿Repito algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, dejo acá de grabar.